infratemporal, porque lo que me interesa es el trigémino, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los músculos de la cabeza, se clasifican el músculo cutáneo y la cara en músculos masticadores. A mí me interesan los músculos masticadores ahora, ¿sí? Músculo cutáneo en la cara y músculos masticadores. Tengan en cuenta que los músculos cutáneos de la cara, todos los músculos cutáneos de la cara, incluyendo al cutáneo del cuello o platisma o cutáneo del cuello, todo está inervado por el facial. O sea, cualquier lesión del facial va a provocar la parálisis facial, el producto de, va a provocar la flacidez de los músculos de la cara y va a caer la cara, ¿sí? Esa es la parálisis facial. Entonces los músculos de la cara, eso está inervado por el 7. Mientras que los músculos masticadores, así grandes rasgos, decimos que está inervado por la porción mandibular del trigémino. Los músculos masticadores, fíjense, tenemos en un plano superficial este músculo que es el temporal y este músculo que es el macetero. El temporal y el macetero. Plano superficial, el temporal y el macetero. Lo que quiero que tengan en cuenta aquí, que el temporal tiene 3 haces. Haz anterior, haz medio y haz posterior. Los haces anteriores son verticales, los haces medios son oblicuos y los haces posteriores son horizontales, ¿sí? Y este es el macetero. Ese me interesa decir más con macetero, ¿sí? Pero me interesa que se acuerde de que el temporal, porque eso vamos a ocupar, tiene 3 haces, anterior, medio y posterior. El anterior y medio son verticales, elevan la mandíbula, el posterior son horizontales y provocan retropulsión, o sea, llevan la mandíbula hacia atrás. Si nosotros sacamos acá el temporal, cortamos el temporal y cortamos el macetero. Cuando cortamos el macetero, nosotros penetramos en esta región, cortamos la rama de la mandíbula. Y cuando cortamos la rama de la mandíbula, penetramos en esta región que se denomina región atemporal. Región infratemporal. O sea, sacamos el macetero. Al cortar el macetero nos encontramos con la rama de la mandíbula. Al cortar la rama de la mandíbula penetramos la región infratemporal. Entonces yo lo que hice acá es, le preparé aquí le preparé, fíjense acá, esto que es el cráneo, ¿sí? Ahí tienen el cráneo. Entonces, para que vean más o menos dónde estamos situados, ¿sí? ¿No? Entonces, nosotros fíjense, acá tenemos el temporal, en esta zona tenemos el temporal, ¿sí? Acá tenemos el macetero. Si nosotros sacamos el macetero, nos encontramos con la rama de la mandíbula, ¿sí? Sacamos la rama de la mandíbula, y penetramos a esta región, que ven ustedes acá, y esta región que tienen acá se denomina región infratemporal. Región infratemporal, ¿sí? La base de la región infratemporal corresponde a la cara medial de la rama de la mandíbula, o sea, acá adentro, ¿sí? La cara interna de la rama de la mandíbula, acá adentro. Esa es la base. Ahí está la escotadura mandibular, ¿sí? Y eso le comunica con la región maceterina o macetérica que está acá afuera. Y el vértice es esto que ven acá, ¿sí? El vértice es esto que ven acá, ese espacio que ven ahí, fíjense, y ese espacio que ven ahí se denomina trasfondo de la fosa infratemporal, o vértice de la región infratemporal, o fosa pterigo-palatina. Ese espacio que ven ahí, donde penetra la punta del virome, ese es el trasfondo de la fosa infratemporal. Fíjense que esto es la tuberosidad maxilar, en la cara, todo es la cara posterior o infratemporal de la porción cigomática, de la apófisis cigomática del maxilar. Yo le dije ayer que esto que está acá es la apófisis cigomática del maxilar. Esta es la cara anterior, acá tienen la cara superior orbitaria, y esta es la cara posterior o infratemporal, fíjense. Esta es la cara posterior o infratemporal, ¿sí? Y en esta cara posterior o infratemporal, esta es la cara posterior infratemporal, la parte lateral, si ustedes ven acá, es cóncava, se denomina canal retrocigomática, y la parte medial es convexa. Y esa parte medial convexa se denomina tuberosidad del maxilar. Y la tuberosidad maxilar forma la pared anterior de esto que ven acá, que se denomina trasfondo de la fosa infratemporal. Trasfondo de la fosa infratemporal. Entonces acá está la tuberosidad maxilar, acá está la apófisis pterigoide, fíjense, lo que está en verde, el apófisis pterigoide.
Y entre la tuberosidad maxilar y la fosa pterigoidea, allá en el fondo, está el palatino. Bueno, esa zona se denomina trasfondo de la fosa infratemporal. En esta región infratemporal, yo lo que quiero que sepan, ¿sí? Que en esta región infratemporal, ahora sí me voy nuevamente al power, tenemos dos músculos. Este músculo que ven ustedes acá se denomina pterigoideo lateral, y este músculo que ven acá se denomina pterigoideo medial. Pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Ese pterigoideo lateral y pterigoideo medial, ¿sí? Están separados por una fascia que estaría acá, se denomina fascia interpterigoidea. O sea que la fascia interpterigoidea lo que hace es separar el pterigoideo medial del pterigoideo lateral. En esta imagen que van a ver ustedes acá, fíjense, acá tenemos el pterigoideo lateral, ¿sí? Ahí tenemos el pterigoideo lateral, ¿sí? El pterigoideo lateral. Pero lo que no vemos el pterigoideo medial, ¿por qué no vemos el pterigoideo medial? Porque acá estaría representada la fascia interpterigoidea, fascia interpterigoidea. El borde posterior de esa fascia interpterigoidea, fíjense, forma un agujero con la cara interna del cuello de la apófisis condilar, que se denomina ojal retrocondilio, ojal retrocondilio. Entonces, fíjense, esto que está acá sería el trasfondo de la fosa infratemporal que yo le estoy diciendo recién, y a mí me interesa entonces que en esta región infratemporal tenemos dos músculos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, separados por la fascia interpterigoidea. Pterigoideo lateral y por dentro es el pterigoideo medial separado por la fascia interpterigoidea. Si yo corto acá, hago un corte frontal a este nivel, ¿sí? Voy a tener esta imagen, fíjense, esta imagen. Este es el temporal, fíjense acá está la edad mayor, acá está el temporal, acá está el macetero, es un corte frontal. Si yo corto el macetero, le dije recién que te encontramos la rama de la mandíbula. Si corto la rama de la mandíbula, encontramos el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Es un corte frontal. Pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Y el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial están separados por esto que está en verde, que se denomina fascia interpterigoidea. Esto que está por fuera de la fascia interpterigoidea, esto que está por fuera se denomina celda lateral de la región infratemporal. Y esto que está por dentro se denomina celda medial de la fosa infratemporal. En la celda lateral que sería la región infratemporal, encontramos este músculo que es el pterigoideo lateral. Y ese pterigoideo lateral tiene dos haces, una superior o esfenoidal y un haz inferior o pterigoideo. El pterigoideo lateral tiene un haz superior o esfenoidal y un haz inferior o pterigoideo. Y ahí hay un espacio, ¿sí? Que ahora no vamos a ver qué pasa por ahí. Pterigoideo lateral tiene un haz superior o esfenoidal, un haz inferior o pterigoideo. Y en relación por dentro, por debajo y por fuera del pterigoideo lateral tenemos esta arteria. Y esa arteria nosotros sabemos que es la arteria maxilar, ¿sí? La arteria maxilar. Está por dentro, por debajo y por fuera del pterigoideo lateral, ¿sí? Primero por dentro, luego va por debajo, luego va por fuera del pterigoideo lateral. ¿Sí? Esta es la celda, esta es la arteria maxilar, ¿sí? Y esa arteria maxilar es rama terminal de esta arteria que es la carótida externa. Justo de ahí donde está Diamela. Esta es la carótida común, esta es la carótida externa y esta es la carótida interna. Esta carótida interna es la que vimos ayer, que va adentro del cráneo y está en el seno cavernoso. Y esta, la carótida externa, está fuera del cráneo. Y esta carótida externa da la arteria maxilar y la arteria temporal superficial, que están en relación con la celda externa en la región infratemporal. Ahora, entonces, si nosotros sacamos el macetero, nos encontramos con la rama de la mandíbula. Y ahí penetramos, entonces ya sabemos a la celda externa en la región infratemporal. Y en la celda externa, ¿qué encontramos? El pterigoideo lateral. Celda externa encontramos, ¿qué cosa? El pterigoideo lateral. Y en relación con el pterigoideo lateral, por dentro, por debajo y por fuera, y en el trasfondo de la fosa infratemporal encontramos esto, que es la arteria maxilar. La arteria maxilar, ¿sí? Por dentro de eso, si yo saco eso, voy a encontrar este nervio que ven ustedes acá, que pasa por el agujero oval, y es el nervio mandibular. El nervio mandibular, ¿sí? Entonces, ahora sí estamos situados en la región infratemporal, ¿sí? En la región infratemporal. Y ahora vamos a comenzar a hablar del trigémino o quinto par craneal. Trigémino o quinto par craneal. Este es el trigémino. Vamos a buscar una lámina donde veamos más grande. Todo, a ver, acá. ¿Sí? Este es el trigémino o quinto par craneal. Fíjense ustedes,
Este sería la cara antero-superior de la porción petrotimpánica temporal. Esta es la cara postero-superior. Me voy al cráneo, ¿sí? Me voy al cráneo. Y entonces, en el cráneo, fíjense, yo le estoy mostrando esto. Esta sería la base de la región infratemporal, de la porción petrotimpánica, dijimos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah. Esta sería la base de la porción petrotimpánica. Este sería el vértice. En la parte interna acá de la cara, esta es la cara antero-superior y esta es la cara postero-superior que vimos. ¿Sí? En la parte interna de la cara antero-superior de la porción petrotimpánica temporal, en la parte antero-superior, la parte medial de la cara antero-superior de la porción petrotimpánica temporal, encontramos acá una fosita. ¿Sí? Y esa fosita, ustedes pueden poner el dedo así y van a ver que se asienta la fosita, se palpa perfectamente con el dedo. Esa fosita que se observa ahí se denomina fosita trigeminal. Y por delante de esta fosita trigeminal, acá en esta zona, ustedes tienen el seno cavernoso, ¿sí? El seno cavernoso, ¿sí? Y adelante tienen este, que es la fisura orbitaria superior, y adelante que tienen la cavidad orbitaria, ¿sí? La cavidad orbitaria, ¿estamos? Adelante tienen la cavidad orbitaria. Entonces, en la base, nosotros lo que sacamos sacamos que es la escama y la mastoide acá. Observamos la base de afuera de la porción petrotimpánica. ¿Y qué observamos en la base? Esto que ven ustedes acá. Y eso que es la caja del tímpano, ¿sí? Si ustedes miran acá afuera, acá tendríamos el pabellón de la oreja, que se continúa con el conducto auditivo externo. Y profundamente al conducto auditivo externo, ahí adentro vamos a tener una cajita, o sea, estamos metiendo el dedo acá, y esa caja se denomina caja del tímpano. Caja del tímpano. Voy a buscar un dibujo más lindo. A ver si tengo que tener un dibujo más lindo. Caja del tímpano, ¿sí? Había un dibujo más lindo. La caja del tímpano, ¿sí? A ver, déjeme buscar un poquito y voy a buscar un dibujo más lindo que ese. Había un dibujo más lindo que estaba más resaltado ahora. Igual, lo más son iguales, pero este me gusta más. Este me gusta más. ¿Eh? Entonces, vamos acá y vamos a dónde? Vamos acá. Acá le vamos a pegar una diapositiva, ¿está? Y le vamos a pegar esta que está más linda, fíjense. Ahí está mejor. Este está más vistoso. Igual que el otro, nada más que tiene más color, me dio, ¿no? ¿Eh? Igual que el otro. Entonces, esta sería la porción petrotimpánica. Acá está la cara antero-superior y esta es la cara postero-superior. En la cara antero-inferior, en la parte medial, tenemos este ganglio, que ven, es un ganglio nervioso. Se denomina ganglio trigeminal. O ganglio semilunar también se denominaba. En la nomenclatura francesa se denomina ganglio semilunar porque forma una semiluna. ¿Sí? Entonces, en la parte medial de la cara antero-superior encontramos la fosita trigeminal y en esa fosita trigeminal encontramos esto, que es el ganglio trigeminal. ¿Sí? Por delante del ganglio trigeminal encontramos esto que ven ustedes acá, que es el seno cavernoso. Seno cavernoso, ¿sí? Y lo que hicimos acá, sería del ganglio trigeminal que tiene un borde anterolateral que es convexo y este borde posteromedial que es cóncavo, ¿sí? Del borde anterolateral convexo se desprende el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Del borde posteromedial cóncavo se desprende esto que se denomina plexo triangular. Plexo triangular. Voy a buscar otra imagen, ¿sí? Voy a buscar esta imagen. Esta es más linda. Entonces acá, lo que nosotros hacemos acá, fíjense, es tratar lo que hacemos. A ver. O sea, esta zona que vemos acá, vamos a agrandarle un poquito para ver un poquito mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces vemos esto, ¿no? Acá vemos el seno cavernoso. Esta parte que ven ustedes acá es el ganglio trigeminal. Este ganglio trigeminal dijimos que está en la parte medial acá, en la parte medial de la cara antero superior de la porción petrotimpánica. Este ganglio trigeminal tiene un borde anterolateral que es convexo, un borde posteromedial que es cóncavo, ¿sí? Y acá tenemos el seno cavernoso y por delante tenemos la cavidad orbitaria. Entonces nosotros vamos a ampliar un poquito esto, ¿estamos? Para observar qué es lo que encontramos ahí.
Entonces tenemos esto, fíjense, acá está el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal es una masa nerviosa, y ahí en esa masa nerviosa está situada una célula que tiene forma de T. Se denominan células en T o células bipolares. ¿Por qué? Porque tiene una prolongación celulípeta que viene por el oftálmico o por el maxilar o por el mandibular y va al ganglio trigeminal. Va al cuerpo neuronal que está en el ganglio trigeminal. Y la prolongación celulífuga va a formar esto que ven ustedes acá, que se denomina plexo triangular. Ese plexo triangular va a ir a terminar, ¿a dónde va a ir a terminar? Y va a ir a terminar a esta zona, es un corte de protuberancia alta, ¿sí? Protuberancia alta. Cuando nosotros vimos acá el encéfalo, habíamos visto que en la parte anterior del mesencéfalo tenemos los pedúnculos cerebrales. Después tenemos el puente. Si nosotros hacemos un corte acá arriba, decimos protuberancia alta. Si hacemos un corte acá abajo, decimos protuberancia baja. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, si yo hago un corte acá arriba, tengo protuberancia alta. Y en protuberancia alta, ¿qué es lo que voy a encontrar? El origen del quinto. Si yo hago un corte acá abajo, ¿qué voy a encontrar? El origen del 6 y del 7. ¿Sí? Protuberancia alta, 5. Protuberancia baja, 6, 7. Entonces, esto, fíjense, este es un corte de protuberancia alta donde termina el quinto, ¿sí? Donde se origina la porción motora del quinto y donde se termina la porción sensitiva del quinto. Y este es un corte de protuberancia baja, donde encontramos el 6 y las fibras del 7. 6 y las fibras del 7. Esa es la diferencia. Entonces, en este esquema, lo que nosotros tenemos acá es la mitad derecha de protuberancia alta y la mitad derecha de protuberancia baja. Entonces, fíjense, este es el ganglio trigeminal, ¿sí? Este es el ganglio trigeminal. Tiene un borde anterolateral, ahí están las células en T o células bipolares, tiene una prolongación celulípeta o centrípeta que va al cuerpo neuronal que está en el ganglio, y la prolongación celulífuga forma esto que se denomina plexo triangular. Y ese plexo triangular, fíjense, acá penetra en el puente. El plexo triangular forma las prolongaciones celulífugas, ¿sí? La prolongación celulípeta, la que viene, nosotros describimos los pares craneales a los nervios en sí, como que van de adentro hacia afuera, pero fíjense, las porciones sensitivas van de afuera hacia adentro. Y como estos son sensitivos del trigémino, parte sensitiva trae información de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. María José, ¿cómo estás? María José, por favor, hablame si no entendés algo, ¿sí? Mirá que vos tenés que sacar acá 20, no tenés que sacar 10, tenés que sacar 20. Bueno, ¿Estamos, María? sí, ¿Sí? estoy entendiendo todo. Están teniendo todo. Vos no tengas vergüenza de los chicos que están, todos estamos en la misma situación. Yo me equivoco, ellos se equivocan, todos nos equivocamos. Vos tenés que sacar no 10, 20, tenés que sacar casi. Así que, y este es tu tema, el principal de todo, ¿sí? Entonces, estas células en T están en el ganglio trigeminal, ¿sí? Ganglio trigeminal. Entonces, la prolongación celulípeta, ahora vamos a ver, trae información de afuera hacia adentro, ¿sí? Y va al cuerpo neuronal que está en el ganglio. Y la prolongación celulífuga forma el plexo triangular. Y este plexo triangular penetra acá en la protuberancia, en el puente, y termina en el núcleo sensitivo. Se distribuye por el núcleo sensitivo. Si bien ese núcleo sensitivo ya está en bulbo, en puente y en mesencéfalo, pero va al núcleo sensitivo. La porción motora tiene origen acá en este núcleo motor. Este es un núcleo motor. Es un núcleo branquiomotor. ¿Y por qué decimos que es un núcleo branquiomotor? Porque va a inervar estructuras branquiales. Hablamos ayer que la cabeza y el cuello tiene origen a partir de elementos somíticos y elementos branquiales. Las estructuras somíticas, por ejemplo, que vimos ayer, que son los músculos por ejemplo, un músculo somita son músculos músculo de la lengua, músculo de la cavidad orbital, son músculos estructuras somíticas. Y van a estar inervados por nervios somíticos, ¿sí? Ahora, estructuras branquiales, por ejemplo, los músculos de la cara son estructuras branquiales, van a estar inervados por nervios branquiales. Los músculos masticadores son estructuras branquiales, van a estar inervados por nervios branquiales, ¿sí? Entonces, este es un nervio branquiomotor que se denomina núcleo masticador. Y ese acá están las neuronas, que es el origen real de la porción motora. O sea, la porción sensitiva de los pares craneales, como de los nervios raquídeos, el origen real es por fuera del sistema nervioso. En un ganglio que está por fuera del sistema nervioso. En este caso, en el ganglio trigeminal. Y las porciones motoras, el origen real es dentro del sistema nervioso. Dentro acá del puente, de puente alto, núcleo masticador. Entonces,
una vez presentado esto, entonces acá, fíjense, el trigémino entonces tiene una porción sensitiva y una porción motora, y a partir de este ganglio que tiene origen real, la porción sensitiva, que el ganglio trigeminal, fíjense, tiene un borde anterolateral, antero hacia adelante y hacia afuera, anterolateral que es convexo, y el posteromedial que es cóncavo. Y del borde anterolateral que es convexo se desprende el oftálmico, que es este, el maxilar, que es este, y el mandibular, que es este. Maxilar, oftálmico, maxilar y mandibular, ¿sí? Esos son nervios sensitivos, ¿sí? Ya vamos a ver de qué tal. El oftálmico va por el seno cavernoso, por la hoja profunda de la pared lateral del seno cavernoso. Nosotros dijimos que el oftálmico va acá, si cortamos acá este nivel, ¿sí? Por encima de la silla turca tenemos la hipófisis, y por fuera de la hipófisis tenemos esto que está acá, que es el seno cavernoso. Y el seno cavernoso es un desdoblamiento de la dura madre, ¿sí? Tiene pared lateral y pared medial. Y en la pared lateral tiene hoja superficial y hoja profunda. Y en la hoja profunda dijimos que tenemos el 3, el 4 y el oftálmico, rama del quinto, ¿sí? Eso va por la hoja profunda de la pared lateral del seno cavernoso, el oftálmico. Este otro nervio es el maxilar. ¿Y este maxilar por dónde va? ¿Sale por dónde? Por el agujero maxilar. El agujero redondo. Y el mandibular, ¿por dónde sale? Por el agujero oval, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el oftálmico va por el seno cavernoso. El maxilar sale por el agujero redondo. ¿Y a dónde va? A esto. ¿Y qué es esto? El trasfondo de la fosa infratemporal, ¿sí? Mientras que el mandibular sale ¿por dónde? Por el agujero oval. Y acá cortamos, ¿qué cortamos acá? El ala mayor del esfenoide. Y como cortamos la ala mayor del esfenoide, vemos que el agujero oval desemboca acá. ¿Y qué es acá? La región infratemporal. Estamos en la celda externa de la región infratemporal. Celda externa de la región infratemporal. Entonces, este es el mandibular, ¿sí? Que penetra la celda externa en la región infratemporal. Recién descubrimos la región infratemporal porque dijimos que cortamos el macetero. Si cortamos el macetero nos encontramos con la rama de la mandíbula. Y si cortamos la rama de la mandíbula dijimos que penetramos la región infratemporal. Lo que sacamos acá para poder llegar a ver este nervio, que es el nervio mandibular, sacamos el pterigoide lateral, la arteria maxilar, la vena maxilar, y después por dentro de ese tenemos este nervio que es el nervio mandibular. Bueno, ahora sí, presentado estos señores, entonces vamos a comenzar a hablar de los pares craneales, ¿sí? Del trigémino. Entonces, cuando empezamos a hablar del trigémino, decimos, trigémino es el quinto par craneal, ¿sí? El trigémino es el quinto par craneal, es un nervio sensitivo motor. La porción sensitiva tiene su origen real en el ganglio trigeminal. La porción motora tiene su origen real en el núcleo, en protuberancia alta, en el núcleo masticador, ¿sí? Y ahí lo vemos, la porción sensitiva tiene su origen real en el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal, ¿qué es? Es una masa nerviosa que está situada en la parte medial de la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica temporal, ¿sí? En la cara anterosuperior, la parte medial de la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica temporal. Ese ganglio trigeminal tiene un borde anterolateral que es convexo, un borde posteromedial que es cóncavo. Del borde anterolateral convexo se desprende el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Del borde posteromedial cóncavo se desprende el plexo triangular. La porción motora tiene su origen en protuberancia alta en un núcleo que se denomina núcleo masticador. Y ahí seguimos y decimos, ¿sí? Vamos a agregar una nueva diapositiva acá. Entonces voy a correr este que tenía acá. Está lindo, está más coloreado, por eso me gusta más. Este está más coloreado, por eso me gusta más, ¿sí? Y voy a correr acá, entonces tengo al ladito nomás. Ahí está. Entonces tenemos, del borde anterolateral se desprende el oftálmico, el maxilar y el mandibular. El oftálmico es un nervio sensitivo. Se desprende de la parte medial del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Parte medial
del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Si hablamos de maxilar, decimos se desprende la parte media del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Si hablamos mandibular, decimos se desprende la parte lateral del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Pero comenzamos hablando del oftálmico. Entonces decimos que el oftálmico se desprende la parte medial del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Se dirige hacia adelante, penetra en el seno cavernoso. Y en el seno cavernoso está situado en la hoja profunda de la pared lateral del seno cavernoso, por debajo del troclear o patético y por debajo del motor ocular común u oculomotor. Abandona el seno cavernoso y antes de atravesar la fisura orbitaria superior, se divide en sus tres ramas terminales. Y la mnemotecnia era nafrola, si ustedes recuerdan. ¿Y nafrola qué significa? Nasal, frontal y lagrimal. ¿Sí? Nasal, que pasa por dentro del anillo tendinoso común. Voy a buscar acá, a ver. Esa es la macara. ¿Sí? El nasal, entonces el oftálmico se desprende la parte medial del borde anterolateral del ganglio trigeminal, se dirige hacia adelante, penetra en la hoja profunda, que sería esta de la pared lateral del seno cavernoso, por debajo del óculo motor, ocular común y del troclear patético, abandona el seno cavernoso y antes de atravesar la fisura orbitaria superior, se divide en sus tres ramas terminales. Y la mnemotecnia era nafrola, que significa nasal, frontal y lagrimal. Nafrola, nasal, frontal y lagrimal. ¿Sí? El nasal pasa por dentro del anillo tendinoso común y luego va por encima del recto medial. El frontal pasa y el lagrimal pasa por fuera del anillo tendinoso común. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos? Acá estamos. ¿Sí? El nasal pasa por dentro del anillo tendinoso común y va por encima del recto medial y por debajo del oblicuo superior. Ya vamos a ver. El frontal va entre el elevador del párpado superior y la pared superior de la cavidad uritaria. Y el lagrimal va aplicado a la pared lateral de la cavidad uritaria. Nafrola, nasal, frontal y lagrimal. El nasal va por dentro del anillo tendinoso común, penetra. El frontal va entre el elevador del párpado superior y la pared superior de la cavidad uritaria. Y el lagrimal va aplicado a la pared lateral de la cavidad uritaria. ¿Sí? Una vez que esto, ahora vamos a ampliar esto y vamos a verlo así. ¿Sí? Fíjense que tiene acá el nasal o naso ciliar, estamos dentro de la cavidad uritaria, pero estamos mirando de arriba hacia abajo. O sea, esta imagen que veíamos recién, pues se me pierde, esta imagen que veíamos recién, lo vemos lateralmente, pero ahora miramos de arriba hacia abajo, ¿sí? Esta cavidad uritaria miramos de arriba hacia abajo, y entonces lo que nosotros vamos a observar son estos, fíjense, el elevador del párpado superior que cortamos, el recto superior cortamos, el recto medial cortamos, el recto lateral cortamos, este es el oblicuo superior. Y este que está acá, el oblicuo inferior. O sea, estamos mirando la cavidad orbitaria de arriba, ¿sí? De arriba. Acá estaría la fisura orbitaria superior, fíjense a este nivel. Entonces, este es el elevador del párpado superior, sacamos la pared superior de la cavidad orbitaria. Y al sacar la pared superior de la cavidad uritaria vemos esto que ven acá, que es el elevador del párpado superior. Por debajo del elevador del párpado superior tenemos recto superior. Por dentro tenemos recto medial, por fuera tenemos recto lateral y este es el oblicuo inferior. El globo ocular y ahí se desprende el nervio óptico que se une al lado opuesto y forma el quiasma óptico, ¿sí? Entonces, fíjense, el nasal o naso ciliar va por encima del recto medial, dijimos, por debajo del oblicuo superior, este que ven acá, el oblicuo superior. El oblicuo superior tiene dos haces carnosos y un tendón intermedio. ¿Sí? Acá hay una fosita, se denomina fosita troclear, donde se refleja el oblicuo superior. Este oblicuo superior es el que va a determinar la mirada de lástima, la mirada patética, ¿sí? Esa mirada de lástima, la mirada patética. Y está inervado por el 4, dijimos. El naso ciliar, el nasal o naso ciliar, va por encima del recto medial, por debajo del oblicuo superior. Este naso ciliar o nasal o naso ciliar da un ramo sensitivo para el ganglio ciliar o ganglio oftálmico,
un ramo sensitivo para el ganglio ciliar o ganglio oftálmico. Por fuera del nervio óptico hay un ganglio del sistema nervioso autónomo, se denomina ganglio ciliar o ganglio oftálmico. En ese ganglio ciliar o oftálmico termina, ¿qué cosa? El ramo sensitivo del nasal, ¿sí? En realidad, le comento, este ramo sensitivo después va al globo ocular. En el libro le dicen el nasal o nasociliar es un ramo sensitivo que va al ganglio ciliar o ganglio oftálmico. Ahí terminó, ¿sí? Pero en realidad lo que hace este nervio ciliar o nervio oftálmico es traer información del globo ocular. O sea, si acá adelante en el globo ocular tenemos una tierrita en el ojo, cuando decimos que tiene una tierrita en el ojo que nos molesta, entonces ese es percibido por un ramo de este nervio, que es el ramo que va al ganglio ciliar o ganglio oftálmico, que después va al globo ocular. Este es el que percibe toda la sensibilidad del globo ocular. Pero cuando nosotros describimos el nervio, decimos nasal o nasociliar, da un ramo sensitivo que va al ganglio ciliar o ganglio oftálmico, y ahí termina. Después a este nervio se denomina nervio endmodial posterior, y va por un conducto que se denomina endmodial posterior. Y este nervio se va a distribuir por la parte superior, porque va a penetrar por a la fosa nasal, aquí está recuerden que está la lámina cribosa. Si nosotros nos metemos debajo de la lámina cribosa, estamos en el techo de la fosa nasal. O sea que este endmodial posterior va a ir a la parte superior de las fosas nasales, ¿sí? Y estos nervios que ven acá se denominan ciliares largos. Estas van a penetrar en el polo posterior del globo ocular. Entonces, el nasal o nasociliar da un ramo sensitivo para el ganglio ciliar o ganglio oftálmico, el nervio endmodial posterior, ¿sí? Y los ciliares largos. Y las ramas terminales del nasal o nasociliar sería un nasal medial y un nasal lateral, un endmodial anterior y el infratroquear. Este es el endmodial anterior y este es infratroquear. ¿Por qué infratroquear? Porque pasa por debajo de la polea de reflexión del oblicuo superior, infratroquear. Estas son ramas terminales. El endmodial anterior y el infratroquear. El endmodial anterior va a penetrar, primero va por un surco endmodial, después por una hendidura endmodial, después por un agujero endmodial y va a la fosa nasal. Y en las fosas nasales se dividen en nasal medial y nasal lateral. Nasal medial viene de esta zona, ¿sí? El nasal medial se distribuye por la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz y la parte interna, es decir, el nasal medial se distribuye por la parte anterior del tabique de la fosa nasal. El nasal lateral o nasal externo, ese se distribuye por la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior y el conducto lacrimonasal. Este es el nasal lateral. O sea que el endmodial penetra las fosas nasales por el agujero endmodial, por la parte superior de las fosas nasales, por el agujero endmodial, y ese endmodial da dos nasales, nasal medial y nasal lateral. El nasal medial va a la parte anterior del tabique, que estaría a este nivel, y el nasal lateral se distribuye primero por la parte anterior del cuero cabelludo, se me olvide, parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la parte media de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior y el conducto lacrimonasal, ¿sí? Mientras que este es el infratroquear. También se distribuye por la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior y el conducto lacrimonasal. Mientras que este es el frontal. Este frontal nosotros dijimos recién que va entre el elevador del párpado superior y el techo de la órbita. Este infratroquear, este frontal, se divide en dos, supraorbitario medial y supraorbitario lateral. El supraorbitario medial se distribuye y se pierde en el mismo territorio que el infratroquear. El supraorbitario medial o frontal medial se distribuye por el mismo territorio del infratroquear, o sea, la parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior. Pero el supraorbitario medial no inerva el conducto lacrimonasal, sí el infratroquear. O sea, la diferencia entre este infratroquear, rama terminal del naso ciliar o nasal,
con el frontal medial o supraorbitario medial, la diferencia es, los dos se distribuyen por el mismo territorio. La parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior, todo lo mismo. La única diferencia que existe entre el infratroclear y el supraorbitario medial es que el infratroclear va al conducto lácrimo-nasal, y el supraorbitario medial no lo describen como que no inerva el conducto lácrimo-nasal. El supraorbitario lateral sale por una escotadura o un agujero acá, que se denomina supraorbitario, y se distribuye por la parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente y la parte media del párpado superior. Mientras que el lagrimal, el lagrimal va por la pared, aplicaba a la pared lateral de la cavidad orbitaria. Y este lagrimal da ramitos para la glándula lagrimal y se distribuye por la piel de la parte anterior del cuero cabelludo, la parte lateral de la frente, la parte externa del párpado superior. O sea que acá nosotros tenemos el territorio del oftálmico, ¿sí? El territorio del oftálmico. ¿Y cuál es el territorio del oftálmico? Esta parte que ven acá. La parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, la raíz, la nariz y todo el párpado superior. Este es el oftálmico. Si a nosotros nos duele alguna porción de alguna zona de esta porción que ven ustedes acá como B1, que es el territorio del oftálmico, que es esto que ven acá, esa es la zona del oftálmico, ¿sí? La zona del oftálmico. La parte anterior del cuero cabelludo también va a inervar la piel de la frente, ¿sí? La región interciliar, la raíz, la nariz, el párpado superior, y si lo mandamos profundamente, también va a inervar el seno frontal, o sea, si hay una sinusitis en el cual no duele el seno frontal, ¿quién va a percibir el oftálmico? ¿Sí? El techo de la cavidad orbitaria, la parte superior de la cavidad orbitaria y también la parte superior de las fosas nasales. Todo este territorio es del oftálmico. O sea que el oftálmico recibe información de la parte anterior del cuero cabelludo, de la piel de la frente, de la región interciliar, de la nariz, del párpado superior. ¿Sí? Y esa información, a través de las tres ramas del oftálmico, que dijimos que es el nasal, el frontal y el lagrimal, ¿a dónde va? Y eso va al ganglio trigeminal, fíjense, eso va para atrás en realidad, va al ganglio trigeminal, ¿sí? A las células enteocélulas bipolares que están en el ganglio trigeminal. Y de ahí va a dónde? Al sistema nervioso, ¿sí? O sea que esa información sensitiva viene de afuera hacia adentro, pero nosotros la describimos de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, el oftálmico es rama terminal del trigémino. El oftálmico es rama terminal del trigémino o quinto par terminal. Se desprende la parte medial del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Se dirige hacia adelante, atraviesa la hoja profunda de la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Y abandona el seno cavernoso y antes de atravesar la fisura orbitaria superior se divide en tres ramos terminales: nasal o nasociliar, el frontal y el lagrimal. El nasal pasa por dentro del anillo tendinoso común. El frontal está situado entre el elevador del párpado superior y la pared superior de la cavidad orbitaria, y el lagrimal va aplicado a la pared lateral de la cavidad orbitaria. El nasal o nasociliar va por encima del recto medial, por debajo del oblicuo superior. Da un ramo sensitivo para el ganglio ciliar oftálmico, el nervio etmoidal posterior y los nervios ciliares largos. Y las ramas terminales son el etmoidal anterior y el infratroqueal. El etmoidal anterior va a las fosas nasales, primero por el conducto modial, después por el surco modial, después la hendidura modial, por el agujero modial, penetra la fosa nasal. Y ahí sí te digo, nasal medial, nasal lateral. Y el infratroclear, que sale por dentro, por la parte interna de la hendidura palpebral, que es el espacio que queda entre los bordes libres de los párpados, la hendidura palpebral, y da, dijimos nosotros, inervación sensitiva para la parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, la raíz de la nariz, la parte interna del párpado superior y el conducto lacrimonasal. Mientras que el frontal, dijimos que está situado entre el elevador del párpado superior y la pared superior de la cavidad orbitaria. Y ese frontal da dos ramos, frontal medial y frontal lateral, ¿sí? O frontal interno y frontal externo, supraorbitario medial y supraorbitario lateral también. El supraorbitario medial o frontal medial comparte el territorio de inervación con el infratroclear, se distribuye por la parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, la raíz, la nariz
la parte interna del párpado superior, no el conducto lacrimonasal. Mientras que el supraorbitario lateral o frontal lateral se distribuye por la parte anterior del cuero cabelludo, la frente, la parte media del párpado superior. Y el lagrimal, que va aplicado a la pared lateral de la cavidad orbitaria, ese lagrimal da ramito para la glándula lagrimal, y luego se distribuye por la parte, sale por la parte lateral de la hendidura palpebral y se distribuye por la parte lateral de la frente, lateral del cráneo, la parte lateral del cráneo, la parte lateral de la frente, la parte lateral del párpado superior. Entonces, este territorio que ven acá es el territorio del nervio oftálmico, ¿sí? El otro nervio que nos toca es el maxilar. Lo del oftálmico solamente es sensitivo. El maxilar se desprende la parte media del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Se desprende la parte media del borde anterolateral del ganglio trigeminal, ¿sí? Sus fibras se dirigen hacia adelante, atraviesa el agujero redondo. Cuando atraviesa el agujero redondo penetra en esta zona que dijimos que se denomina trasfondo de la fosa infratemporal. Trasfondo de la fosa infratemporal también se denomina vértice de la región infratemporal o pterigo maxilar. La región infratemporal también se denomina pterigo maxilar. El vértice de la región infratemporal o pterigo maxilar también se denomina fosa pterigo-palatina. Entonces, el maxilar, rama del trigémino quinto par craneal, se distribuye, se desprende de la parte media del borde anterolateral del ganglio trigeminal, se dirige hacia adelante a través del agujero redondo, penetra en el trasfondo de la fosa infratemporal, choca con la pared anterior del trasfondo, que es la tuberosidal maxilar, y a partir de ahí, por eso le mostré hoy la tuberosidad maxilar, a partir de ahí se dirige hacia afuera por la parte superior de la tuberosidad en un canal que se denomina canal infraorbitario. Y luego nuevamente cambia de dirección hacia adelante y va por un conducto que está en el espesor de la pared inferior de la cavidad orbitaria, se denomina conducto infraorbitario. Ya con el nombre en rama terminal del maxilar, que es el nervio infraorbitario. Entonces, se desprende la parte media del borde anterolateral del ganglio trigeminal, se dirige hacia adelante, atraviesa el agujero redondo, penetra al trasfondo de la fosa infratemporal. En el trasfondo de la fosa infratemporal choca con la pared anterior del trasfondo, que es la tuberosidal maxilar, sacó hacia afuera y se dirige por la parte superior de la tuberosidad del maxilar en un canal infraorbitario. Luego nuevamente cambia de dirección hacia adelante, va por un conducto, se denomina infraorbitario, y sale por el agujero infraorbitario que está en la cara anterior de la apófisis cigomática. Acá en el cráneo ven ustedes, en la cámara, ahí estaría el agujero infraorbitario, donde sale el maxilar. Y ahí da el maxilar, ahí cuando sale por el agujero, fíjense que el maxilar, la rama terminal del maxilar es el infraorbitario. Y este agujero sale por este agujero que le estoy mostrando en la cámara, que es el infraorbitario, ¿sí? Y hay ramos ascendentes palpebrales para el párpado inferior, ramos internos nasales para la parte interna, para la fosa nasal, y ramos descendentes labiales. O sea que el ramo ascendente palpebral, ramo interno nasal y ramo descendente labial son ramas terminales del infraorbitario. ¿Y dónde salió el infraorbitario? De rama terminal del maxilar. Ahora, este maxilar, este trayecto se denomina trayecto en bayoneta al maxilar, hacia adelante, hacia afuera, hacia adelante, se denomina trayecto en bayoneta al maxilar. Y en este trayecto en bayoneta del maxilar, da origen a ramas colaterales, ¿sí? La mnemotecnia del maxilar es: me siguió el pterigo palatino con 3 alveolares. Me es un ramo meningio que que nace del maxilar y se distribuye por las meninges de la fosa craneal media. Meningio. Si nace después, vuelve a penetrar por el agujero redondo y se distribuye por las meninges de la fosa craneal media. Cigomático. Este nervio cigomático, ramal maxilar, se comunica con el lagrimal y forma esto que se denomina asa lagrimal. Este nervio cigomático va a penetrar a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior. Por la fisura orbitaria inferior penetra el nervio cigomático, rama del
maxilar. Meningio, sigo o siguió, cigomático, que penetra por la fisura orbital inferior a la cavidad orbitaria y se anastomosa con el lagrimal, formando el asa lagrimal. Y este asa lagrimal da ramitos que van a la glándula lagrimal. Me siguió el pterigopalatino, este nervio que ven acá, que va a descender en la fosa pterigopalatina, el nervio pterigopalatino. Y ese nervio pterigopalatino se pone en contacto con un ganglio del sistema nervioso autónomo que está en relación con el maxilar, que se denomina nervio pterigopalatino. Meningio, sigio, cigomático. El pterigopalatino, que se pone en contacto con el ganglio pterigopalatino, con tres alveolares superiores. Alveolar superior posterior, alveolar superior medio y alveolar superior anterior. En realidad, el alveolar superior anterior nace del intraorbitario, pero ahí le ponemos como que es rama del maxilar. Meningio, siguió, cigomático, el pterigopalatino, el nervio pterigopalatino, con tres alveolares, alveolar superior posterior, alveolar superior medio, alveolar superior anterior. Y estos alveolares están destinados a la raíz de los dientes de la arcada dentaria superior. Me siguió el meningio, siguió, cigomático, el pterigopalatino, que tiene otra mnemotecnia, ¿sí? Con tres alveolares, alveolar superior medio y alveolar superior anterior. Estos alveolares tienen importancia porque van a irrigar, van a inervar la raíz de los dientes, la arcada dentaria superior. La rama terminal, el infraorbitario, que va por el conducto infraorbitario que está en el espesor de la pared inferior de la cavidad orbitaria y sale por el agujero infraorbitario. Y cuando sale por el agujero infraorbitario, la rama ascendente, que son palpebrales al párpado inferior, descendente, que son internos, que son nasales, a la raíz, a la nariz, a la nariz, y descendente, que son labiales. Este entonces es el maxilar. Es solamente sensitivo el maxilar, y tenemos que esto que ven ustedes acá, el territorio del maxilar, ¿sí? En realidad, el libro, el Rubier dice que es el párpado inferior, ¿sí? Va hasta el surco nasogeniano, el párpado inferior, hasta la comisura de los labios. Y en profundidad va a inervar, la fosa nasal, el seno maxilar y el paladar duro, o sea, el techo de la cavidad orbitaria. Este es el territorio del maxilar, ¿sí? Entonces ahí tienen el territorio maxilar, ¿sí? Acá le ponen hasta el párpado inferior, ¿sí? La nariz y hasta la comisión de los labios. Este es el territorio del maxilar, ¿sí? O sea, a usted cuando le duele en esta zona, el oftálmico. Si le duele esta zona, el maxilar. Si le duele esta zona, el mandibular. Este es el territorio mandibular. Son las tres ramas del trigémino, ¿sí? ¿Estamos? Hay una neuralgia del trigémino en el cual duele la cara o duele por zona la cara. Entonces, en esa neuralgia, si depende de la zona en la cual duele, podemos decir de la zona del oftálmico, de la zona del maxilar o la zona del mandibular. El nervio mandibular es la otra rama del trigémino, la otra rama terminal del trigémino es el nervio mandibular, ¿sí? Y ese nervio mandibular, acá está, ese sí tiene dos raíces, una raíz sensitiva que nace del ganglio trigeminal. La raíz sensitiva nace de la parte lateral del borde anterolateral del ganglio trigeminal. Y la raíz motora viene de arriba, ¿de dónde? Del núcleo masticador, del trigémino. Y ese núcleo masticador del trigémino está a nivel de protuberancia alta. En protuberancia alta tenemos un núcleo motor, que es el núcleo masticador del trigémino. Entonces, el nervio mandibular tiene una porción sensitiva y una porción motora. La porción sensitiva tiene su origen real en el ganglio trigeminal, donde están las células enteras y células bipolares. Y la porción motora tiene su origen real en protuberancia alta en el núcleo masticador. Fíjense que el plexo triangular no es más que el vértice de la raíz sensitiva. Va a formar el vértice de la raíz sensitiva. Y la raíz motora viene por dentro de la porción sensitiva, sale en su origen aparente. Este es el origen aparente del quinto. En la unión de la cara anterior con la cara lateral de la protuberancia tiene origen aparente el quinto. Por una raíz interna que es delgada, que es motora, una raíz lateral que es sensitiva, que es el vértice del plexo triangular.
La porción motora, fíjense, está en rayas cortadas acá. ¿Por qué? Porque va por debajo del plexo triangular. Y sigue en rayas cortadas, ¿por qué? Porque va por debajo del ganglio trigeminal. Y sigue en rayas cortadas, ¿por qué? Porque va por debajo de la porción sensitiva del nervio mandibular. Y entonces ahí tenemos porción sensitiva motora. Y cuando atraviesa el agujero oval, ambas porciones ahí sí se fusionan. Y da origen al nervio mandibular, un nervio sensitivo motor. Sensitivo motor. El nervio mandibular es un nervio sensitivo motor. La porción sensitiva tiene su origen real en la parte lateral del borde anterolateral del ganglio trigeminal. La porción motora tiene su origen real en puente alto en el núcleo masticador. La porción motora sale por dentro de la porción sensitiva en su origen aparente en la unión de la cara anterior con la cara lateral de la protuberancia. Y esa porción motora va por debajo del plexo triangular, por debajo del ganglio, del ganglio semilunar, del ganglio trigeminal, por debajo de la porción sensitiva del nervio mandibular, y de ahí cuando pasa el agujero oval se fusiona y forma un nervio sensitivo motor. Ahora, este nervio mandibular penetra ¿dónde? Acá, y que acá, penetra la región infratemporal, penetra la región infratemporal. Y en la región infratemporal da un tronco anterior y un tronco posterior. En la región infratemporal primero da una rama colateral que se denomina un nervio que penetra por el agujero oval, por el agujero espinoso, ¿sí? Un ramo sensitivo que penetra por el agujero espinoso y se distribuye por las meninges del piso medio, de la fosa craneal media, ¿sí? Y después da dos ramos terminales en la mandibular. Este tronco se denomina tronco anterior y este tronco se denomina tronco posterior. El nervio mandibular entonces da un ramo meningio como colateral que penetra por el agujero espinoso. Y después en la región infratemporal da dos ramos terminales, un tronco anterior y un tronco posterior. La mnemotecnia del tronco anterior, es te busco, te profano y te mato. La mnemotecnia del tronco anterior es te busco, te profano y te mato. ¿Qué significa te busco? Temporobucal. Temporobucal. Y ahora sí, el temporobucal va entre los dos haces del pterigoide lateral. El temporobucal va entre los dos haces del pterigoide lateral, entre el haz superior esfenoidal y el haz inferior pterigoide. Y ese temporobucal, rama del mandibular, ¿sí?, inerva el pterigoide lateral. Y cuando llega a la cara lateral del pterigoide lateral, el temporobucal da un ramo temporal que inervan las fibras del músculo temporal, las fibras anteriores del músculo temporal. Por eso yo en un principio le dije que me importaba que sepan que el temporal tiene tres porciones, tres haces, anterior, medio y posterior. Y aquí viene la importancia, porque el temporobucal primero pasa entre los dos haces del pterigoide lateral e inerva el pterigoide lateral, y cuando llega a la cara lateral del pterigoide lateral, da dos ramos, uno temporal y un ramo bucal. El ramo temporal inerva las fibras anteriores del músculo temporal. Y el ramo bucal inerva la piel y la mucosa de la mejilla. Temporobucal es un nervio sensitivo motor. Temporobucal es un nervio sensitivo motor. La porción sensitiva del temporobucal, entonces, el temporobucal primero penetra entre los dos, discurre entre los dos haces del pterigoide lateral, ¿sí? E inerva el pterigoide lateral. Y cuando llega a la cara lateral del pterigoide lateral, ahí el temporobucal da un ramo temporal para las fibras anteriores del músculo temporal y un ramo bucal para la piel, la mucosa, la mejilla. Te busco. Te profano es temporal profundo medio para las fibras medias del músculo temporal, ¿sí? Para las fibras medias del músculo temporal. Y te mato es temporo maceterino. Temporo para las fibras posteriores del músculo temporal y para el macetero, ¿sí? Entonces, fíjense, a través del tronco anterior inervamos ¿qué cosa? El pterigoide lateral, inervamos el temporal y el macetero, no el pterigoide medial. Entonces, te busco, inerva el pterigoide lateral y después un ramo temporal para la fibra anterior del músculo temporal y un ramo bucal para la piel y la mucosa de la mejilla. Te profano temporal profundo medio para las fibras medias del músculo temporal y te mato temporo maceterino para las fibras posteriores del músculo temporal y para el macetero. Te busco, te profano y te mato.
Esa es la mnemotecnia del tronco anterior. La mnemotecnia del tronco posterior, este tronco posterior, la mnemotecnia es tronco auténtico alveolar de Lima. Tronco, no lo vemos porque va para adentro. No lo vemos porque va para adentro. Sí lo vemos en la imagen que vimos anteriormente, ¿sí? En esta imagen vemos el tronco. Este es el tronco posterior, ¿sí? Ahí se pone, me olvidé decirle que el mandibular se pone en contacto con un ganglio del sistema nervioso autónomo, se denomina ganglio óptico. El ganglio óptico, ¿sí? Entonces da tronco, el tronco posterior da el tronco, o sea, una rama del tronco posterior es el tronco, ¿sí? El tronco. Este tronco es el tronco común ¿para qué? Para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y este que es el tensor del tímpano, va a la caja tímpano. Entonces, el tronco da un ramo, el tronco posterior da un ramo que va para adentro, que atraviesa las fascias cribiformes de la fascia interpterigoidea. Este tronco se denomina tronco común para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Este va para adentro. O sea, si nosotros miramos de afuera el nervio, no lo vemos, porque va para adentro. Entonces es el tronco de la mnemotecnia. O sea, el tronco posterior tiene una mnemotecnia que se denomina tronco, que no lo vemos, auténtico, que sí lo vemos, alveolar, que sí lo vemos, de Lima, que es el igual. Entonces el tronco que vimos nosotros de la mnemotecnia del tronco posterior no lo vemos porque va para adentro. ¿Y el tronco común para qué? Para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Auténtico este nervio aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal es sensitivo. ¿Qué inerva? Inerva sensitivamente el aurículo temporal, rama del tronco posterior del nervio mandibular, inerva sensitivamente la parótida. ¿Qué más inerva? El pabellón de la oreja. ¿Qué más inerva? El conducto auditivo externo. ¿Qué más inerva? La articulación temporomandibular. ¿Qué más inerva? La parte lateral del cráneo. ¿Sí? O sea, sería el pabellón de la oreja, la parótida, el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo, ¿sí? La articulación temporomandibular y la piel de la parte lateral del cráneo. Y el cuero cabelludo, por supuesto. Todo este es la inervación del aurículo temporal. El pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, la parótida, que estaría acá, ¿sí? Acá está la parótida, el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, articulación temporomandibular y la piel y el cuero cabelludo de la parte lateral del cráneo. Esa es la inervación del aurículo temporal. La otra rama terminal es este que es el alveolar inferior. Este alveolar inferior va a penetrar en el conducto mandibular. El conducto mandibular es un conducto que está en el espesor de la mandíbula. Y ese conducto mandibular penetra el nervio mandibular, ¿sí? Pero antes de distribuirse por la raíz de los dientes, la arcada dentaria inferior, el nervio mandibular, antes de penetrar por el conducto mandibular, el nervio alveolar, ¿sí? Este nervio se denomina miloioido. El miloioido es un ramo motor que inerva ¿qué cosa? El miloioido y el vientre anterior del digástrico, que son músculos supraioidos. Músculo supraioido. ¿Cómo está inervado entonces este nervio alveolar? Antes de penetrar al conducto mandibular, da un ramo que se denomina miloioido. Y ese ramo miloioido que inerva el miloioido y el vientre anterior del digástrico. Y luego va a inervar la raíz de los dientes, la arcada dentaria inferior, ¿sí? Da un ramo dental para lo incisivo y un ramo mentoniano que sale para el agujero mentoniano para la piel del mentón, las ramas terminales. El nervio alveolar, ¿sí? Tronco común para el pterigoideo medial, tensor del paladar y el tensor del tímpano, auténtico aurículo temporal, alveolar, alveolar inferior, que está destinada a la raíz de los dientes, la arcada dentaria inferior, pero antes de penetrar al ramo miloioido, que inerva el miloioido y el vientre anterior del digástrico. Lima lingual, inerva los 3/4 anteriores de la lengua por delante de la B lingual, ¿sí? Por delante de la B lingual. Tronco auténtico alveolar de Lima, ¿sí? Entonces el Lima inerva sensitivamente los 3/4 anteriores de la lengua por delante de la B lingual. También inerva sensitivamente a la glándula sublingual y a la glándula submandibular.
Entonces, esto es trigémino o quinto par craneal. Trigémino o quinto par craneal, ¿sí? Bien desarrollado hasta ese, el trigémino o quinto par craneal. María José, esto está así como yo te dije, que está en el apunte que te mandé ayer, ¿sí? El viernes, si puedo a la tarde, vamos a hacer un repaso del quinto y vamos a seguir con este nervio que está acá, que es el 7. Y después le vamos a meter el 9. ¿Sí? Mañana no doy clase porque mañana me voy a hacer guardia mañana. De mañana no doy clase. ¿Sí? Y bueno, ¿entendiste algo, María José? Sí, Pitu. ¿Sí, entendiste? Bueno, Sí. ahora Sí, cuando repasemos ¿cómo es? Repasemos el viernes, si Dios quiere, ahí va a entender mejor todavía. ¿Sí? Y ahí le vamos a meter, repasamos este, y le metemos el 7, que es este. Después le metemos el 9, que es este. Después le metemos el 10, que es este. ¿Quién me habló? yo era para decirte si podías pasar el apunte. El apunte. Bueno, ahora le paso, ¿sí? Y le paso al grupo, ¿sí? Dale, gracias, Pitu. Ahí tienen todo el orden. Ahí, esto así, este está espectacular ahí. El apunte nuestro de pares craneales está como que yo le estoy hablando. O sea, si ustedes me entienden esto, si me entienden, después van y leen y ahí. Pero si el viernes doy clase, esperen, no lean nada, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a estudiar bioquímica y todas esas cosas ustedes, ¿sí? Y el viernes si doy clase de vuelta con Daniel y con Diamela hoy nos faltó, y Daniel y María José, yo le aviso y entonces entran y escuchan, ¿sí? ¿Estamos bien? Dale, Pitu, gracias. Bueno, estamos en contacto. Que estén bien. Gracias, Nos vemos. Pitu. Nos vemos. Pitu, Nos vemos, Pitu, gracias. Pitu. Chao, 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 chao. Chau, Pitu. Chao, 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 chao. Que estén bien.